Debería de Señores, ser. ayer el expresidente Fernández tuvo una participación, digamos, simultánea en diversos medios de comunicación donde planteaba su posición respecto al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, dado el 27 de febrero ante las cámaras conjuntas del Congreso Nacional. En ese escenario, bueno, Leonel básicamente exponía su apreciación sobre diversos temas en el ala económica, costo de los alimentos, el tema de la seguridad o inseguridad ciudadana, así como también en el aspecto migración y otros elementos más. En, en lo relativo al área de la economía, quisiera comenzar por ahí, porque ya en enero de este año yo había hecho un planteamiento, digamos que similar, de que el gobierno había tergiversado los números a un punto tal que no se sabía si la economía había crecido o había decrecido en el año 2022. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque el gobierno había vendido que en el año 2021 la economía había llegado al umbral de el 12.5% de crecimiento. Caramba, si crecimos un 12.5% en 2021, obedece a dos razones lógicas. Venimos de un año de crisis, este es el efecto rebote, o sencillamente fue un milagro económico. Cualquiera de las dos usted la puede escoger. Decía yo en ese momento, el gobierno tiene la oportunidad de coger la que quiera. Ahora, según la que escoja ahí, será el resultado luego. Porque luego resulta que para el año 2022 el gobierno anunciaba a través del Banco Central que crecimos un 4.9%. Y ahí venía la conclusión del análisis que hacía a la sazón. ¿En qué cabeza cabe que la economía tuvo un resultado positivo si venimos de un 12.5%, para ser exactos, a un 4.9%? No, hubo un desplome de cerca de 7 puntos en la economía. Y 7 puntos son 7 puntos. O hubo lo que se llama efecto rebote, que nunca fue admitido, pero que sencillamente era lo que era. Era lo que era. El efecto rebote que tuvo la economía dominicana, como la tuvo todas las economías de la región, como la tuvo el mundo por completo en ese momento. De manera que se había llegado a un punto de manipulación que iba a tener consecuencias para el propio gobierno. O sea, se falsificaron los datos públicamente y aquí nadie dijo nada sobre eso. O nos hicimos los caprinos desquiciados. Pero yo creo que el punto más contundente de las críticas del presidente Fernández al presidente Abinader van en el sentido del aumento del precio de los alimentos. Y él señalaba que los aumentos desde 2020, y tomaba ese punto de referencia porque fue al momento de la toma de posesión del presidente Abinader, agosto de 2020, hasta hoy, en el menor de los casos ha significado un aumento de hasta un 50%. Yo quisiera que el director me coloque las declaraciones de Leonel en ese aspecto, en el tema alimentario. Y al plátano index, los incrementos de precios no constituyen un chiste. Al revés, es algo trágico, una pesadilla, sobre todo para los sectores más vulnerables de nuestra población. Cuando los consumidores dominicanos van a los supermercados, a los colmados, ventorrillos y mercados, no encuentran el susodicho pollo index. Van a buscar el pollo con pechuga, muslos, alas y patas y se encuentra 53% más caro que cuando se inició el actual gobierno en agosto del año 2020. El arenque está casi un 70% más caro. El aceite de soya, 67% más caro. La carne de res, 64% más cara. La yuca, 63% más cara. Y los plátanos, la harina de maíz, el cerdo y las papas, entre otros productos, también están un 50% más caros. Una medida, yo creo que esto busca responder la comparación que ha utilizado el gobierno, que a mi juicio ha sido errada. Yo creo que ha sido el error más grande que cometió el presidente en su discurso y sobre el cual ha insistido, pero puede responder a un elemento político, y esa ha sido la comparación de 2022 con 2011. O sea, lo natural de cualquier gobierno es compararse con el gobierno anterior o con el mismo año de su región económica.
Usted va a la Unión Europea y cuando un presidente hace la comparación, un jefe de Estado, lo que hace es compararse con las economías de toda la Unión Europea. Cuando usted va a Estados Unidos, se compara con las economías similares o con su presidente anterior. En el caso de República Dominicana, Abinader saltó 2 periodos y medio presidenciales y se fue a Lionel. Escogió a Lionel nuevamente. Pero ayer el PRM dedicaba una falsa portada, o sea, institucionalmente. ¿Fue falsa portada o fue interna? Fue interna. Fue interna. Sí, Bueno, fue yo interna. lo vi, dedicaba una comparación de 2011 con 2022, a lo que salió incluso hasta Juan Ariel Jiménez del PLD a responder. O sea, fíjese cómo el PRM ha intentado jugar con esto, escogiendo a su rival para las elecciones del año 2022. Fíjense, pero a eso usted le suma el tema del desempleo. Y es un tema bastante grave de cara a la población dominicana y cómo lo siente. Leonel también se refirió a eso y argumentaba que la cantidad de empleos o la cantidad de desocupación que había hoy, la tasa de desocupación que había en la población, se debía, o sea, el gobierno les ponía que había bajado, pero se debía esencialmente a 2 factores: el tema de la migración y el tema de que hoy mucho más personas no están buscando trabajo sencillamente porque se sienten que no tienen oportunidad. Y no dejar finalmente el tema de la migración haitiana y la crisis en la frontera. Leonel Fernández sacó la bandera y decidió, digamos, que unirse al discurso de defensa de República Dominicana frente a las constantes críticas y ataques de organismos internacionales, la forma, digamos que burda en la que el gobierno ha manejado actualmente el tema de la migración, sobre todo incluso con sometimientos de proyectos que responden más a los intereses foráneos que a los intereses locales. Y él, sobre ese apartado, me gustaría que el director coloque el video para que la gente sepa exactamente qué dijo. De una situación de ingobernabilidad crónica se pasa a otra de estado colapsado. Cuando desaparece el orden y la autoridad y domina la anarquía y el crimen en la República Dominicana, como se haría en cualquier nación del mundo, se toman las medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos. Eso es lo que pretendemos hacer en nuestro país. Y es algo que debe comprender la comunidad internacional, tanto a nivel interamericano como a escala global. No es cierto que República Dominicana sea un país racista, donde se discrimina, se practica la xenofobia y se ejerce la patria. Nada de eso es cierto. Son falacias que se divulgan con la finalidad de imponernos la obligación de recibir en nuestro territorio a víctimas de delitos transnacionales organizados, a migrantes irregulares o a refugiados, sin tener nosotros las posibilidades para ello y a riesgo de poner en peligro nuestra propia supervivencia como pueblo. El impedir que eso ocurra, así como cualquier otra acción o medida que ponga en peligro nuestra soberanía nacional, es donde todos los dominicanos tenemos que coincidir y construir consenso, independientemente de las ideologías, creencias y orientación política. Bueno, en términos de contenido, es un discurso, el ofrecido por Leonel ayer, que amerita la respuesta o la explicación de muchos de los temas expuestos ahí, y que le tocará la tarea al gobierno ahora de expresar y aclarar los puntos que ahora quedan un poco más obnubilados que incluso antes del 27 de febrero del discurso del presidente de la República. Mi gran crítica al discurso del presidente Fernández, demasiado tardío. Yo creo que 8 días después de un discurso de rendición de cuentas surte o pierde un efecto importante cualquier crítica hecha y por tanto, aunque bueno, pudiera entenderse por la complejidad de los temas tratados y la profundidad de los mismos, que haya un tiempo prudente para el análisis, pero 8 días es mucho, me parece a mí, es mucho para que se tenga, digamos, todavía el furor necesario y se desaproveche una oportunidad. Claro, 3 horas, como fue el caso de Abel, también es malo porque, como digo tradicionalmente con este tema, ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que no te caliente lo suficiente, que te congeles. Entonces, creo que el punto medio debió ser la única corrección sobre este tema para, de una manera más atinada en tiempo, pudiera esto surtir un efecto mucho mayor en términos de política. Pero le tocará al gobierno responder en las próximas horas y días
algunos de los planteamientos hechos por Fernández.